combativo. Muy bien. Antes de empezar, me gustaría que nos hiciéramos una pregunta. ¿A cuántos de nosotros en alguna ocasión de nuestras vidas, pues, vivimos bajo la idea de que debíamos de estar limpios, preparados, puros, antes de entregarle nuestra vida al Señor? Muchas veces nosotros en un pasado dijimos como que yo primero voy a arreglar tales cosas en mi vida y voy a ser una persona seria, decente y firme. Y entonces yo me entrego a Dios porque ¿qué va a pasar después? Bien, hace mucho tiempo un amigo mío me dio una respuesta similar. Él pensaba que si le entregaba su vida a Cristo, la condición en la que se encontraba iba a ser rechazado o no iba a ser lo suficientemente bueno como para permanecer en el camino. Y realmente lo único que pasó por mi mente en ese tiempo fue que ¿acaso el mundo ve a un cristiano como una persona perfecta? Me gustaría decirles que tuve una palabra para darle a él que lo motivó, que lo levantó, que rompió los esquemas, pero lamentablemente no fue así, sino que le dije, bueno, solo es un salto de fe. Pasaron los días se convirtieron en semanas y de la nada me llegó el mensaje por WhatsApp diciéndome él, oye, Cristo me ha hablado. Yo no sé lo que pasó, pero ya yo no sé si yo voy a permanecer firme o no, pero yo quiero entregarle mi vida a Él, porque si Él me llamó, Él tiene planes para mí. Yo me quedé como que, y es verdad lo que yo estoy leyendo. Entonces rápidamente agarré mi celular y llamé a Eduardo. Y yo, Eduardo, llamándolo. Y Eduardo, buenas tardes, señor Campuzano. Y yo, oye, que tengo un tipo en la línea, un pana mío que se quiere convertir. Y él dice que sí, entonces yo que sí, que si puedo orar por él. Y él dice, bueno, señor Campuzano, usted ya se bautizó, claro que usted lo puede hacer. Entonces usted, luego de que lo haya hecho, yo le colgué el teléfono, ya él me dijo que sí. Y hicimos la oración de fe. Luego de que hicimos la oración de fe, todo quedó bien ahí. Y ustedes me dirán, ¿y entonces qué pasó? El pana se mantuvo en el evangelio. Bueno, les digo que eso fue en el 2020 y ya estamos en el 2022, ¿cierto? Y él se encuentra ahora mismo, yo creo que entre ustedes, y sirve ahora en la comunidad Believer en un grupo. ¿Que mi amigo es perfecto? Para nada. ¿Comete errores? A cada rato. ¿Que nos peleamos? A cada rato. Pero en algo sí que concordamos, de que ya él no es la persona que en un principio me llamó y que ahora él es una persona que cree que lo que Dios va a hacer en su vida lo irá haciendo paso por paso. Así que yo quiero que usted le diga al que le queda al lado el título de esta noche: una obra en construcción. Muy bien, me gustaría saber cuántos de ustedes conocen a Moisés. Yo creo que todo el mundo conoce a Moisés, ese hombre de Dios que él utilizó, un hombre, uno de los mejores personajes, uno de los mejores líderes en la Biblia. ¿Y qué pasaría si yo les dijera a ustedes que él se llegó a sentir igual que ustedes? Indigno, insuficiente, sin preparación para acercarse a Dios o cumplir con lo que él le había establecido. Y vamos a abarcarnos un poco la historia. Dice que en una tarde Moisés está cuidando las ovejas de su suegro Yetro, cuando de repente encuentra una zarza, eso como una mata, encendida, y él decide acercarse. Cuando él se está acercando, Dios le dice, quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando es santo. Entonces él se quita las sandalias y como siente la presencia de Dios, dice como que él, su cabeza la pone contra el suelo y todo. Y Dios le dice, yo he escuchado que mi pueblo Israel está siendo atormentado, los tienen esclavizados este pueblo de Egipto, así que yo te he elegido a ti para que seas tú quien vayas y los liberes. Entonces lo primero que salió de la boca de Moisés en Éxodo 3:11 dice, pero yo no soy la persona adecuada para esta tarea, le dijo Moisés.
Y vemos cómo Dios le responde y le dice: yo estaré contigo, respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, ustedes me rendirán culto en esta montaña. ¿Y qué creen? Que Moisés ya de una vez, vamos al mambo, ¿no? Moisés vuelve y le dice: ellos ni siquiera me van a creer en Éxodo 4:1, ni tampoco me harán caso. Al contrario, me dirán: el Señor no se te ha aparecido. Entonces Dios le dice: Moisés, esa vara que tú tienes en la mano, arrójala al suelo. Cuando Moisés la tira al suelo, ve una culebra como de este tamaño, así. Y sale Moisés, bajó ese Moisés a 100 y pico esa loma y dio atrás: Moisés, ven. Entonces cuando Moisés llega, Dios le dice: agarra la serpiente por la cola. Y yo me imagino a Moisés, un hombre como todavía débil en el espíritu, y que bueno, agárrala tú. Pero dice que él la agarró y se convirtió nuevamente en una vara. Luego Dios le dice: bueno, ahora esa mano que tienes, ponla dentro de tus ropas. Y Moisés agarra y se introduce la mano, y al sacarla sale la mano blanca como la nieve, como con callos, una mano leprosa. No sé si ustedes la han visto. Yo me imagino el dolor él sintiéndola ahí. Entonces Dios le dice: vuelve e introduce tu mano. Y él vuelve y la entra, y al sacarla ya estaba limpia. Entonces Dios le dice: ves que soy yo que estoy contigo, mira lo que has hecho, anda y ve. ¿Y ustedes creen que Moisés dijo que sí de una vez otra vez? No. Le dijo después a Dios: ay Señor, por favor, envía a alguna otra persona. Entonces Dios se enoja con Moisés y le dice: oye, ya que tú no quieres hacer nada, yo voy a poner a tu hermano Aarón que sea quien hable con el pueblo, y las cosas te las voy a decir a ti. Entonces dice como que Moisés, en el corazón de él, como que se alegra un poco. Entonces vemos como él vuelve y le dice ahí, Dios le dice entonces: anda y ponte en marcha, que yo te voy a ayudar y harás lo que yo te diga. Entonces Moisés decide emprender el viaje para hacer lo que Dios le dijo, acompañado de su hermano. Y yo creo que todos sabemos qué pasó después ahí, cómo se convierte en uno de esos líderes tan poderosos en la Biblia, cómo Dios lo usa como un instrumento para abrir el mar en dos, cómo dura 40 años con un pueblo que prácticamente practicaba la idolatría y se vivía quejando a cada rato, y él tenía que soportar todas esas cosas, siendo él esa persona en un pasado, el indigno, el insuficiente. Pero esta vez él iba confiado en que si eres tú, Señor, quien me está enviando, tú me vas a respaldar. Realmente hay una palabra que se repite 365 veces en la Biblia. Y esta palabra es: no temas. No se repite 363 ni 366, como hay gente que le gusta debatir mucho. 365 veces. A ver, piensen un poco. Desde el Génesis hasta la Biblia completa, 365 veces. Dios nos dice que hay un no temas para cada día del año. Yo creo que usted repítalo conmigo: no temas. No temas el lunes, no temas el martes, ni el miércoles, ni el jueves, hasta el próximo lunes también. No tengas miedo. Y me gustaría saber si aquí, porque no lo pude ver, aquí hay una persona o varias que hayan venido por primera vez aquí a la iglesia. Si pudiera levantar sus manos allá, ya, a verlos. A ver. Tú, ven acá, por favor, ven aquí, no tengas miedo, you got it. Ven, come on, sube aquí, ven. Un aplauso para ella que suba aquí. Eso. ¿Cuál es tu nombre? Mercy. Mercy, un placer, Mercy. Y mi amiga Steph de Lima está por aquí. Steph, no te me enconda, está aquí. Bueno, y mi amiga Claudis, ella está aquí, pero venga por acá, por favor, venga aquí. Un aplauso para Claudis, su líder. Ven aquí, suba. Eso.
Aquí, póngase por aquí, por aquí. Eso, aquí, ahí, acá. Mercy, Claudi, Mercy, se conocen bien todo. Muy bien, Mercy, mira. Claudis es nuestra líder del equipo de anfitriones, una persona que Dios la ha utilizado mucho. Ha tenido sus momentos de prueba, pero ella ha sabido salir a flote realmente. Entonces, Claudi, tú te sientes bendecida y agradecida por todo lo que Dios te ha dado realmente, ¿verdad que sí? Entonces, ¿tú crees que Dios, por todo lo que ha hecho Claudis, le tiene un poquito más de cariño que a ti por su servicio y su gran devoción a lo que ha hecho? No, ¿Y tú, Claudis, tú crees que Dios te tiene un poquito más de amor que a Mercy? no. ¿Y ustedes lo creen? No. Dios nos ama igual a todos realmente, ¿verdad que sí? Y yo te querría preguntar, Claudis, ¿alguna vez tú le has prometido algo a Dios? Le has dicho, Dios, te prometo que voy a hacer tal cosa y va a ser fiel ahí, firme, pero al pasar del tiempo como que le has fallado un poco. Sí, Sí. ¿Y tú, Mercy, le has hecho promesas a Dios como que la has flageado en el momento? sí. ¿Tú eres cristiana? Nueva creyente. Nueva creyente. Hey, tenemos una gente buena aquí. Todo de Dios. Entonces, si Dios nos ama a todos por igual, y hemos visto cómo Dios ha bendecido la vida de Claudis, es decir, que Dios tiene un plan diseñado para cada persona individualmente, al cual podemos acceder cuando decidimos caminar con Él, ¿verdad que sí? Yo también creo que como Dios tiene un plan para Claudis, también lo tiene para ti, Mercy. Y que en esta serie, a pura fe, para que es fe, para creer realmente, yo creo que tú vas a encontrar ese propósito para el cual Dios te ha enviado en esta serie. Así lo creo. ¿Me das un abrazo? Gracias. Gracias, chicas, gracias. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Vamos con nuestro segundo personaje de la noche. Y este personaje, no sé si lo conocen, es Pedro, la roca, uno de los acelerados de Jesús. Este apóstol caminó 3 años con Jesús. Fue aquel que lo nombraron líder. Se consideraba él como su mejor amigo. Dormía incluso pegadito de Jesús. Era uno siempre de los 3 que Jesús elegía para ir a hacer esas cosas especiales que él hacía. Pero, ¿qué pasaría si yo te dijera que incluso Pedro, ya en el camino, se llegó también a sentir indigno, insuficiente, por ciertas cosas que pasaron? Y es que muchas veces nosotros en el Evangelio, aún estando en el Evangelio, tomamos ciertas decisiones en base a nuestros sentimientos del momento, en base a emociones, y luego de que pasa un tiempo, pues eso se va apagando y ya no nos sentimos igual y vamos decayendo. Entonces, vamos a explorar la historia y ver qué pasa con Pedro. Nos dice en Lucas 22, del 31 al 34, pueden encender sus Biblias si las tienen, me gritan un amén cuando lo encuentren. Lucas 21, del 31 al 34. Un amén me gritan, cuando lo encuentren. Lucas 21, del 31 al 34. Amén, ¿lo tienen? You got it, vamos allá. Dice, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. A lo que Simón le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, hasta morir si es necesario. Pero vemos cómo Jesús le dice, Pedro, te digo que hoy mismo, antes
de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Luego de ahí Jesús decide irse con Pedro, Santiago y Juan a un lugar llamado Getsemaní. En esa misma noche vemos cómo Jesús les dice a ellos cuando llegan: oren para que no caigan en tentación, y Jesús se va a orar a una distancia como de un tiro de piedra, por así decirlo. Entonces, mientras Jesús está orando, dice que le caían gotas de sangre de su cuerpo, y esto es cuando una persona entra en un nivel de estrés excesivo. Se estaba deshidratando y estaba orando incluso por nosotros, por lo que se le avecinaba. Entonces, luego de que Jesús se para y va a ir a ver a sus apóstoles, me imagino ese hombre guerreando ahí, danzando, cuando llega encuentra a Pedro la roca en una roca, y Jesús como que: Pedro, el Señor, ora para que no caigas en tentación. Sí, Señor, lo voy a hacer. Y vuelve Jesús otra vez y sigue intercediendo. Y bueno, Pedro vuelve y hace lo mismo que yo sé que muchos de ustedes han hecho. Cuando llegan a su casa cansaditos, Señor, le apagan las luces, se tiran en la cama, se arrogan: Señor, bendice el día, que cuida el más. Y ya cuando nos levantamos el otro día no sabemos en qué empezó, en qué acabó la oración. Dice que cuando Jesús entonces vuelve donde Pedro, encuentra a Pedro nuevamente. Y Jesús le dice: Pedro, levántate, ahí vienen mis adversarios a arrestarme. Entonces, luego de ahí les he traído un video de lo que pasa esa misma noche, y me gustaría que mi amiga Claudia lo pusiera ahí, por favor. Y esa fue la última conexión que tuvo Pedro con Jesús antes de que Jesús lo crucificara. Vamos a parafrasear. Pedro debió sentirse en ese instante como la persona más traicionera del mundo, el más indigno, el peor, ya que caminé tanto con él, hice tantas cosas para él. En mis emociones, en mi impulso le dije que le iba a ser fiel, y las cosas terminaron así, tan solo en una noche. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El Mesías está muerto. Parte de mi vida creí que iba a estar con él, que él iba a reinar, se iba a sentar en el trono, y yo quizás iba a estar a su derecha todo el tiempo. Y ahora está muerto. ¿Qué va a pasar? Luego de ahí, Pedro ve que Jesús resucita, pero como quiera todavía se siente un poco alejado de él. Y Juan 21:1 nos dice que después de esto, Jesús vuelve a manifestarse otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberias. Dice que en esa ocasión sus discípulos estaban pescando, y Jesús a lo lejos le dice: tiren la red hacia el otro lado del barco, porque no habían pescado nada. Entonces la red como que empieza a hacer presión hacia abajo, y el barco se tambalea, y cuando sacan salen muchísimos pescados, y a lo lejos ellos están tratando de ver y dicen como que: ¡ah, es Jesús! Y se adelantan. Pedro se quita la ropa y se tira para el agua, y corren, y cuando llegan hacia donde él está, dice que Jesús ya le tenía una fogata preparada y pan. Ellos traen los peces y están comiendo con Jesús. Entonces Jesús realmente es el final. Él hizo algo que yo realmente no me lo esperaba, y es que mientras estaban comiendo, Jesús va y se le sienta al lado a Pedro. Yo imagino a Pedro comiendo ahí, esperando el boche, porque te negué 3 veces hace 2 días. Y tan solo de la boca de Jesús sale la palabra de: Pedro, ¿me amas? Yo imagino a Pedro: sí, te amo, claro que te amo. Y él le dice: apacienta mis ovejas. Luego vuelve y le hace la misma pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Y le dice: sí, Señor, sabes que te amo. Entonces él vuelve y le dice: apacienta mis ovejas. Pero vuelve a hacerle la misma pregunta por 3ª vez: Pedro, ¿tú me amas? Y ahí él como que se pone así, se lo dice: Señor, tú sabes todas las cosas y sabes verdaderamente que te amo. Y ahí Jesús le dice:
nuevamente, apacienta mis ovejas. ¿Qué estaba haciendo Jesús realmente con Pedro? Le estaba entregando el liderazgo de su ministerio. A Pedro, el que te negó 2 días atrás 3 veces, el que cuando estaba caminando en la barca se hundió porque estaba falta de fe, al que tú en una ocasión también le dijiste, apártate de mí, Satanás, porque ni siquiera tú sabes lo que es de Dios. Al Pedro también acelerado, que cuando estaban tratando de apresar a Jesús agarró un machete, lo sacó y le mochó una oreja a un tipo ahí. A ese Pedro, sí, a ese Pedro, porque nuestros errores no nos descalifican del propósito que Dios tiene para nosotros. Amén. Y una vez que Pedro entendió esto, dice que fue lleno del Espíritu Santo. Y una vez que Jesús lo manda a la calle, ese Pedro, dice que en el primer mensaje de Pedro 3,000 personas se convirtieron a Cristo. Luego dice que en el segundo 5,000. Y los sacerdotes no callaban, que hace como que, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros ya no matamos a Jesús. Y ahora viene este hombre nuevamente y 5,000 personas en un segundo mensaje. Y dicen, vamos a traerlo. Y lo traen y hincan a Pedro ahí. Y le dicen, mira, ahora tú tienes que dejar de hablar de ese Cristo o te atienes a las consecuencias. Pero había algo que ellos no sabían, que ese Pedro que estaba hincado no era el Pedro que había negado a Jesús 3 veces anteriormente. Ese Pedro que estaba ahí era un Pedro lleno del Espíritu Santo. Y le dice, ustedes lo mataron, pero ya yo estoy dispuesto a entregar mi vida por la causa, por el amor que él sintió. Luego de ahí sale Pedro y se encuentra con un hombre que es paralítico. Y dice que Pedro sintió esa misma compasión que había aprendido de Jesús, ese amor que Jesús sentía por las personas que necesitaban. Y se le acerca. Entonces el hombre solamente le dice, como le extiende la mano de, dame dinero. Y Pedro le dice, yo no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. ¿De qué? Del amor que él sentía, de la llenura del Espíritu Santo. Y le dice, levántate y anda. Cuando ese hombre se levantó, él esperaba 5 pesos o 10 pesos de plata, no sé, se levantó y empezó a brincar. Y llegó al templo brincando y dando vueltas. Y la gente, ¿y qué es lo que pasa? No, que ese hombre me curó. ¿En qué? En el nombre de Jesús. Entonces Pedro salía. Y cuando Pedro salía lleno del Espíritu Santo, las personas tendían a los enfermos para que tan solo la sombra de él cayera sobre ellos y ellos fueran sanados. Eso es una persona llena del Espíritu Santo. Y si ese Espíritu Santo que estuvo con Pedro, que caminó con Moisés en el desierto, es tan bueno y tan real, ¿por qué tú crees que Él no lo puede hacer contigo? Yo creo que es el mismo Dios. Y si Él lo hizo con ellos, también lo puede hacer con cada uno de nosotros. Dios no distingue a las personas por sus errores. Muchas veces Dios nos pone en una situación y hace que ciertas áreas de nuestra vida sean expuestas. No para Él darse cuenta que está mal en nosotros, porque ya Él lo sabe, Él nos creó, sino para que nosotros mismos sepamos en qué área estamos débiles, las reparemos y avancemos. Este es el propósito. Los errores que vemos en nosotros que se encuentran mal, que se encuentran un poco flojos, Dios hace que salgan, porque Él lo que quiere es que nosotros lo identifiquemos y tratemos de repararlo. Todo esto es un constante crecimiento en Él. En Él no hay límites realmente. Y me gustaría que nos aferráramos a una palabra que encontré por ahí, y es esta que dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Planes de bien y no de mal, a fin de que ustedes tengan un futuro llenos de esperanza y amor en Cristo Jesús. Así es. Y me gustaría saber si aquí, entre nosotros aquí, se encuentra una persona a la que yo le podría decir, levanta ahora mismo tus manos y me podrías testificar de que verdaderamente Jesús te sanó de alguna enfermedad. ¿Habría alguien aquí que pudiera testificar? ¿Pueden ponerse sobre sus pies, por favor? Esas personas que levantaron sus manos. Levántense, levántate, Ricardo, levántate. A ti mismo, levántate. Exacto. Ahora,
También se encontrará aquí una persona a la cual diga: Jesús cambió mi vida, ya no soy la persona que era antes luego de haberlo conocido. ¿Habrá alguien aquí que también se pueda poner de pie si eso pasara? Uy. Habrá otra persona aquí que dirá: bueno, yo luego de haber conocido a Jesús, mi vida fue transformada por completo. Yo era una persona quizás delincuente, quizás ladrón, quizás estuve adicto a muchas cosas, pero luego de tener un encuentro con Él, mi vida fue cambiada. ¿Habrá alguien aquí también que se pueda poner de pie si ha pasado por esa situación? Okay. Ahora mírense ustedes ahí, los que se quedan al lado, por favor. Cada uno de ustedes son un milagro de Jesús. Incluso los que están sentados son un milagro. Un milagro de una oración que dos pastores locos le hicieron a Dios de querer tener una comunidad llena de jóvenes, la cual inició con ¿cuántos? ¿50 y cuánto? 51, 52. Y yo revisando ahorita allí en la página, somos algunos 600 miembros ahora mismo llenos. No solo eso, yo estoy creyendo que esos asientos de atrás ya tienen nombre, lo que pasa es que no han llegado todavía. Y el mezzanini también. ¿Cuántos creen que Believer en un futuro puede que tenga 2 servicios también? Yo creo que ellos tienen una nueva generación llena de jóvenes apasionados. Así es, realmente. Y me gustaría que Claudia pudiera poner la imagen que le envié para el final. Hay algo sumamente bueno. ¿Ven estas heridas aquí? Estas heridas son su salvación. Estas heridas fueron el precio que Él tuvo que pagar por cada uno de ustedes. Y yo estoy creyendo que si Él tuviese que hacerlo solamente por una sola persona, Él lo volvería a hacer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que le envió a Él para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga la vida eterna. Dios no es un Dios malo. Dios no estaba en el cielo mirando cómo su hijo estaba sufriendo aquí abajo. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo en Él nuevamente. Yo así lo creo. Todos y cada uno de nosotros somos una obra en construcción. Puede que tengamos situaciones difíciles en nuestra vida, todo el mundo las tiene. ¿Quién no ha pasado por algo difícil? Cuando Jesús inició su ministerio, solamente dijeron: ¡ja! ¿De Nazaret? ¿Acaso algo bueno puede salir de Nazaret? ¿Que tuviste quizás problemas en tu casa? Bueno, los familiares de Jesús criticaban su cordura. Sufriste humillaciones de personas espantosas que te hicieron bullying, que tal vez se alegraban de verte sufrir. Bueno, pues te puse un video, a él incluso la cara le escupieron. Pero eso nunca le quitó el amor que sentía por ustedes. Cuando Jesús estaba en la cruz le dijeron: hey, pero tú no eres el Cristo, desciende y va para que te creamos. Y la persona que se encontraba al lado crucificado le dijo: oye, Él ahora mismo está orando por ustedes. Si Jesús no bajaba de esa cruz y les mostraba eso que ellos pedían, era por ellos mismos. Porque si Él no hubiese hecho el sacrificio, ellos no tuvieran una relación con el Dios. Jesús nunca te va a exigir nada que Él no se haya exigido a sí mismo. Cuando estuvo aquí, caminó como hombre. Se enfrentó a todas las tentaciones que nosotros vemos en nuestras vidas a diario. Jugó con nuestras propias reglas y lo hizo limpio. El único que no pecó, lo hizo por nosotros, para que podamos tener una nueva relación con Dios. Y por medio de Él, todas nuestras fallas, todas esas caídas que tenemos, todos esos errores, Dios vea el sacrificio de Jesús en nosotros y nos pueda recibir a cada uno de nosotros. Pueden ponerse sobre sus